Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios y vivir su palabra. Bienvenidos a Viviendo en la Fe, un espacio de reflexión, enseñanza y testimonio, donde juntos crecemos en la gracia del Señor. Sintoniza tu corazón, porque ya comenzamos. Escuchas Viviendo en la Fe. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su programa Viviendo en la Fe, la seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva cristiana. Hoy hablaremos en este segmento sobre la ética profesional y la conducta cristiana en el lugar de trabajo. Como cristianos, nuestro comportamiento en el ámbito laboral debe reflejar nuestros valores y principios, mostrando integridad, responsabilidad y amor al prójimo. Hoy nos vamos a enfocar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, que nos recuerda que el amor de Dios y al prójimo es la base de toda conducta ética. Así que despejaremos dos preguntas a lo largo del programa. ¿Cómo aplicamos estos principios en nuestro trabajo diario y cómo enfrentamos los dilemas morales sin comprometer nuestra fe? Acompáñanos mientras exploramos cómo vivir nuestra fe con autenticidad en el mundo laboral. Así que no se muevan, le damos la bienvenida a su programa Viviendo en la Fe. En este capítulo nos acompaña un invitado especial que nos va a introducir y nos va a ampliar más el tema acerca de lo que vamos a tratar hoy, de la ética profesional, basándonos en el capítulo que mencionamos de la Biblia, Mateo 22, 37 al 40. Tenemos a nuestro invitado Gustavo Mauri, evangelista, y también hace parte, director de ese ministerio Volando Alto, que tiene sus programas en las redes sociales como TikTok, Facebook. Así que, hermano Gustavo, bienvenido a Viviendo en la Fe. Muy bien, gracias por la invitación, Ney, y aquí estamos dispuestos a poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Vamos a iniciar en estos momentos leyendo la palabra de Dios, luego nos acompaña en oración y iniciamos nuestro tema. ¿Cómo se relaciona la ética profesional con el mandamiento del amor de Mateo 22, 37, 40? Así que en Biblia en mano vamos a que nos sigan con la lectura bíblica. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por este espacio en el cual, Señor, permites que podamos crecer día a día en tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendice a la mesa de trabajo y quédese en medio de nuestro Señor con su Espíritu Santo, dándonos sabiduría para trazar el tema. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Gustavo, la pregunta es: ¿cómo se relaciona la ética profesional con el mandamiento del amor de Dios? Es una pregunta que parece sencilla, pero realmente es muy profunda, porque al reflexionar referente al mandamiento, porque el texto que leíamos habla de mandamiento, si nosotros revisamos los 10 mandamientos, todos en sí están relacionados con el amor. En primera instancia, el amor a Dios, y en segunda instancia, el amor al prójimo. En ese orden de ideas, en el entorno donde nosotros nos movemos, en nuestro entorno laboral, con nuestros compañeros, con mi jefe, con personas que están de pronto por debajo de mí en el rango laboral, siempre vamos a tener que relacionarnos, y de alguna u otra manera ahí vamos a ver en nuestro desenvolvimiento cotidiano qué tanto el amor de Dios impacta en mi relación con mi jefe, o qué tanto el amor de Dios impacta en cuando yo de repente tengo que darle órdenes a alguien que está por debajo de mí. Yo creo que el amor de Dios a los que somos cristianos les debe impactar en nuestro entorno en todo momento. Así que es un tema muy interesante que vamos a abordar en esta oportunidad.
Sí, muchas veces nosotros en el ámbito laboral debemos evitar ser conflictivos. Yo siempre digo que cada cabeza es un mundo a descubrir y cuando nosotros nos relacionamos tenemos que tener eso muy claro. Entonces, no solamente decir amo a Dios, sino que las acciones deben reflejar eso, ¿cierto? Así es, deben reflejar lo que somos, deben reflejar nuestra fe, deben reflejar el carácter de Dios. Y es que muchas veces la gente espera ver en nosotros algo diferente, aun cuando estemos en un ámbito laboral. Porque debemos marcar nosotros la diferencia como cristianos de cómo llegar a tomar una decisión. De repente una persona que no tiene el temor de Dios muy probablemente toma una decisión muy estratégica, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muy a pesar de la estrategia y de lo corporativo, el Señor nos ha dado otra luz y nos ha dado otra sensibilidad para poder tomar decisiones que redunden en bendición, ¿cierto? Para las personas que están a mi alrededor y en crecimiento para mi empresa. Sí, así es. Dentro del ámbito laboral siempre va a haber momentos de crisis, de conflictos, y muchas veces cuando hay cambios, cuando hay movimientos dentro de la empresa de ubicación o de puesto. Yo recuerdo una vez yo entré, como digo yo, de raso en una empresa, o sea, estaba en el último peldaño de la pirámide, y en cuestión de 3 meses ya era jefe de un grupo de personas que era aún mayor que yo en edad. Entonces, ¿cómo maneja uno ese choque de edad con personas que tienen, como digo yo, ya tienen sus costumbres, tienen la manera de hacer las cosas, tienen una manera diferente, estratégica y todo lo demás? ¿Cómo juega ese papel de tuyo allí como jefe enfrentando esa cantidad de personas que tú puedas manejar ser justo en el momento de tomar decisiones y que ninguno se sienta menos que los demás? No, ya eres el jefe, ya pues nos miras de manera diferente. Sí, y es que los que vivimos en la justicia de Dios, pues debemos practicar justicia. Y si Dios de pronto en algún momento te permitió estar en ese lugar o en esa posición de importancia, entonces debo ser cristiano cuando estoy, ¿verdad?, en un cargo raso, pero también debo seguir siendo cristiano cuando estoy por encima, y no debo mirar al resto de personas por encima del hombro, porque seguimos siendo cristianos. Y sabes, a veces debemos nosotros entender que nosotros los cristianos estamos, como dice el dicho, en el ojo del huracán. O sea, todo el mundo nos mira, ¿no? Y muchas veces nos miran para decir, ve, y ese que es cristiano, mira cómo procedió ese que va a la iglesia el sábado, mira cómo procedió, mira ese que es el hijo del director de tal ministerio. Entonces debemos comprender que estamos ahí en medio de ese gran conflicto, ¿verdad? Y debemos demostrar realmente en quién hemos creído. Te pongo otro ejemplo. Hace muchos años, cuando yo empecé mi vida laboral, yo era ejecutivo comercial de una empresa muy reconocida, una internacional, y empecé a laborar. Ya yo era adventista del séptimo día, y evidentemente una de las cosas que le dije a mi jefe fue: yo no trabajo los días sábados. Mis compañeros, todos en horario normal, debían trabajar en día sábado. Así que he ahí el dilema, ¿no? Porque ahora mi jefe me decía, bueno, tú puedes, si tú lo que vas a vender lo vendes de lunes a viernes, no tienes que venir a trabajar en sábado. Y durante ese periodo de un año aproximadamente, o de pronto un poquito más, yo nunca trabajé un sábado, y gloria a Dios que el Señor me proveía de esos negocios que vendía de lunes a viernes, y yo nunca trabajé un sábado. Y si me citaban el sábado, yo lo reemplazaba por un domingo. Pero incluso haciendo las cosas bien, es decir, vendiendo lo que yo debía vender, haciendo mi producción semanal, los chicos que iban a trabajar el sábado aún criticaban la vida de este servidor porque no trabajaba el sábado, aunque me estuviera yendo bien el resto de la semana. Entonces, por eso te decía ahorita, estamos en un dilema porque somos cristianos. A veces ser cristiano en la iglesia, cuando todos están con falda, con corbata, donde se respira un ambiente de santidad, donde a todos es amén, feliz sábado, Dios te bendiga, es chévere y es fácil ser cristiano así. Pero ve a una empresa
donde hay decisiones trascendentales, donde lo que tú digas puede ser cuestionado, donde tu jefe no va a pensar en ti como cristiano, sino que te va a mandar a hacer tal cosa y tú tienes que mirar si primero están los valores o está de pronto el permanecer en un cargo. Entonces es ahí cuando estamos en medio de un segmento corporativo donde más cristiano debemos llegar a ser. Sí, así es. Me pasó no hace, ahora con el cambio de lugar de donde vivo, tengo un amigo. El amigo pues sabe que soy cristiano, y cuando llega cierto tipo de conflictos o cierto tipo de cosas donde yo debo decir sí o no, él me dice, tienen que creerle porque él es cristiano y él no dice mentiras. Entonces para uno es una responsabilidad. Y es lo bonito, ¿no? Sí, porque cuando, por lo menos en alguna oportunidad, el jefe, que llegó a ser en algún momento muy amigo mío, tenía que tomar decisiones importantes él antes de reunirse, ¿verdad? Con su parte administrativa. Qué bonito que a veces él me decía, Gustavo, ven, y me ponía el panorama o la panorámica de las cosas y me pedía consejo. Entonces ya uno ve cómo cuando tú eres buen cristiano dentro de la iglesia, pero también fuera, también en la calle, también en la empresa, también en cualquier lugar, entonces la gente que está a tu alrededor te puede ver como esa persona que Dios utiliza para que llegue bendición incluso en el ámbito laboral. Así es. Bueno, Gustavo, siguiendo en ese orden de ideas, me gustaría pues que nos hablaras y pues comenzáramos ya a entretejer ciertos puntos específicos en el programa sobre la integridad, la honestidad y la justicia, que fundamentales son en el lugar de trabajo. Bien, yo quiero empezar introduciendo la temática con un ejemplo salido del contexto laboral. Sí, salido del contexto laboral y después que explique la historia te voy a decir por qué. En cierta oportunidad nombraron a un pastor para ir a pastorear una iglesia X. En dicha iglesia había una problemática tremenda, y era que había una división de liderazgo. Media iglesia estaba con un líder, apoyaba a un líder y desacreditaba a otro líder. Entonces media iglesia estaba con un líder y la otra iglesia estaba con otro líder de la iglesia. Eso pasa, ¿no? Incluso al interior de las iglesias puede pasar. Y esa iglesia estaba dividida como por la mitad. De una mitad se sentaban los que estaban con el líder y la otra mitad se sentaban con los que estaban con otro líder. Ese pastor llega y se enfrenta a esta problemática. Así que esa primera oportunidad, el pastor llega ese primer sábado a predicar y le manifiestan cuál es la situación de la iglesia. El pastor, como un pastor nuevo, con toda la expectativa de qué va a predicar, de qué va a decir en su primera intervención, él sube al púlpito en medio del silencio de toda la solemnidad de un culto divino de sábado, y él simplemente mira al lado derecho donde está un grupo, mira al otro lado, al lado izquierdo donde está el otro grupo, y dice: amaos los unos a los otros. Y se bajó de la plataforma. Ese fue su sermón. Todo el mundo quedó asombrado. ¿Qué sermón tan corto? La gente que quería irse temprano, que no le gusta mucho estar en la iglesia, pues estaba contenta. Pero la gente se fue. Llegó el siguiente sábado, el pastor pidió nuevamente predicar. Sube a plataforma. La gente decía, alguno, bueno, va a predicar nuevamente corto. Otros decían, ¿y ahora qué irá a decir? El pastor nuevamente, en el silencio de la solemnidad de un culto divino de más de 11 de la mañana de sábado, sube a plataforma, nuevamente mira a un lado, mira al otro y dice: amaos los unos a los otros. Y vuelve y se va. Y la gente ya estaba como que empezando a... ¿qué nos querrá decir esta persona? ¿Qué nos querrá decir este pastor? Tercer sábado y el pastor nuevamente llega. Toma micrófono, mira a un lado de la iglesia donde estaba un grupo, miró a otro lado de la iglesia donde estaba otro grupo, y más lentamente y con una frase que le salió del corazón, con una cara de bondad, con un rostro de empatía, dice: y ahora señala con su mano, os améis los unos a los otros. Y en ese momento la iglesia entendió que aunque había división, tenían que amarse los unos a los otros. Y entonces el pasillo central de la iglesia se convirtió en el lugar donde los de la izquierda se reunieron con la derecha en un abrazo de amor. Y esa división hasta ahí llegó. Ahora, ¿por qué cuento esto en el ámbito, cuando estamos hablando de un ámbito laboral? Porque es que
los que somos cristianos debemos entender que el amor mueve al mundo. El amor determina todo. Y la Biblia, en 1 de Juan 4:7, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que me ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nosotros los cristianos hemos conocido a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos reflejando al mundo que conocemos a Dios? Ahora, me gusta la frase porque este texto en 1 de Juan 4:7 dice, o empieza diciendo, amados. Entonces, ¿por qué amar a mis hermanos en la iglesia? O ¿por qué amar a mis compañeros en la empresa? ¿Por qué amar a la señora que prepara los tintos en la iglesia? ¿Por qué amar a la persona que limpia, ¿verdad?, mi oficina? ¿Por qué amar a incluso esa persona que nos da tan duro a veces cuando estamos trabajando? Siempre hay alguien que de pronto nos cuestiona, nos tilda, nos señala. ¿Por qué amar a estas personas? Y el texto inicia diciendo, amados. ¿Por qué amarlos? Porque ya nosotros somos amados. Porque somos amados por Dios. Es por eso que lo primero que nosotros debemos hacer en cualquier ámbito de la vida, y hablando ahorita en el ámbito laboral, es amar a las otras personas. Y es tan difícil llegar a amar a mi jefe. Es tan difícil llegar a amar de pronto a esa persona que nos mete el pie laboralmente hablando, ¿no? Es tan difícil. La Biblia dice en Daniel 10:11 que Daniel era muy amado para Dios. También dice en Juan, en su primera epístola, dice amado. Es decir, lo primero que nosotros debemos entender para empezar a tener una mejor ética profesional es que Dios nos ama. Y yo debo sentirme amado por Dios para yo poder amar a otros. Porque ¿cómo yo voy a llegar a amar a la recepcionista? ¿O cómo la voy a poder tratar con integridad si yo todavía no me reconozco como alguien que soy amado por Dios? Es una realidad hermosa el saber que somos amados por Dios. Por eso el texto dice, amémonos los unos a los otros. Otra versión dice, amémonos mutuamente. Y cuando hablamos de los unos a los otros, y cuando hablamos de mutuamente, estamos hablando de que nosotros como seres humanos somos seres sociales. No estamos solos. No es me tengo que amar a mí, o tengo que amar a mi hijo, o tengo que amar a mi hija, o tengo que amar a mi esposa. El texto es amémonos unos a otros. El texto dice amémonos mutuamente. Entonces, ¿a quién debo amar? Pues debemos amarnos entre todos. Y ahí aplica el jefe, ahí aplica mi compañero, ahí aplica la secretaria, ahí aplica el tesorero o el financista de la empresa, ahí aplica el de compras, ahí aplica el de ventas, ahí aplica todo. Y cuando yo amo, como resultado de que Dios ya me amó a mí, entonces mi comportamiento va a ser un comportamiento íntegro. Cuando tengo que tomar una decisión, entonces ya voy a reflejar el amor de Dios. Cuando voy a tomar una determinación importante para la empresa o para mis compañeros, entonces yo voy a reflejar el amor de Dios. Ahora, porque el amor que Dios quiere que nosotros sintamos debe ser un amor natural. Y cuando digo natural es porque el Señor nos amó a nosotros o nos ama a nosotros de manera natural. Dios no contiene amor o no da amor. La Biblia dice Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Y por eso para Él amarnos es algo natural, es algo sencillo. Así debe salir nuestro amor hacia las otras personas. ¿Cómo podemos amar a aquellos que no nos atraen en forma natural? ¿Cómo amarlos? Difícil. La Biblia en Mateo 5, del versículo 43 al 45 nos dice algo muy interesante. Mateo 5 dice así la palabra de Dios, lo voy a leer. Oíste, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Encontramos enemigos en el ámbito laboral? Seguramente sí. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos ahí conectados escuchando, no hemos tenido un enemigo que aunque no lo busquemos, llega? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo más fácil del mundo. Amar a tus hijos y odiar al que te odia, pues sencillo. Pero dice el texto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí está lo duro. Amad a vuestros enemigos. Bendecid
a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ultrajados por un comentario mal hecho de un compañero? ¿O cuántas veces cuando has presentado un informe y no es lo que tu jefe diga, se le vuela la checa, como dice uno, y te ha tratado mal? ¿Y cuántas veces has querido responderle? Pero el texto dice, orad por los que ultrajan y persiguen. ¿Y para qué? El texto dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces mira la importancia de entender el texto, porque en el ámbito laboral nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Nos vamos a encontrar con el buena papa, con el que nos cae bien, con el que charlamos, con el que nos sentamos un rato en cafetería a conversar, con el que nos pide un consejo, con el que nos da un consejo. Nos vamos a encontrar con el que nos cae mal, con el que quiere que nos echen de la empresa. Y cuando entendemos que todo eso hace parte del conjunto de personas que debemos amar, por las cuales debemos orar y bendecir, debemos entender que cuando lo hacemos para ser hijos de Dios. Entonces podemos nosotros parecer hijos de Dios en la iglesia, cuando estamos reunidos con todos los hijos de Dios. Pero y cuando estamos en un entorno árido, en una junta de empresa, donde las decisiones a veces son fuertes, tajantes, a veces no nos gustan, cuando estamos en entornos difíciles de manejar, entonces algunos dicen, no, es que se le salió el viejo hombre. Y qué pena. Pero aunque todavía hay conductas nuestras de la vida anterior, ¿cierto? No se debe estar saliendo ese viejo hombre todavía. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Hay cosas justas en las empresas, pero muchas veces, y la gran mayoría de veces, por el ánimo de tomar decisiones en beneficio de la empresa y de la continuidad, muchas veces nuestros jefes toman decisiones injustas. Y es ahí cuando dice, oye, salió Juanita, la que maneja tal cosa en la empresa, de una manera injusta. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Entonces voy a poner a hablar del jefe ahí en el pasillo. Es ahí cuando yo debo demostrar el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a amar a aquellos que no nos atraen en la forma natural de amar? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este es un mensaje tan bonito, porque dice, amó Dios al mundo, es decir, a todos. Ahorita leíamos el texto de Mateo de que nos es difícil llegar a amar a quien nos odia. Pero en el ámbito laboral vamos a encontrar gente que nos ama, nos aprecia, nos valora, y gente que nos odia. Y en ese orden de ideas es ahí donde debemos reflejar un poco más del amor de Dios. Más bien, dice Romanos 5:8, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos también reflexionar y analizar y decir, bueno, listo, mi jefe no está procediendo de una manera correcta, porque no es perfecto, pero es que yo tampoco soy. Entonces, el tener un panorama de tengo que amar a las personas porque me debe fluir el amor natural, porque reflejo a Cristo, y soy pecador, así como cualquiera puede pecar, me lleva a mí a tener una comprensión como cristiano más real del entorno en el que estoy. Puede que mi jefe, mi compañero, tome una mala decisión de una manera injusta porque es pecador. ¿Y qué hacer cuando esa mala decisión me afecta a mí? ¿Qué hacer cuando la decisión de mi jefe o un comentario hecho en una junta por otro compañero me afecta directamente a mí? Es ahí donde debemos demostrar el carácter de amor de Dios. Ahí es donde nosotros debemos ser íntegros. ¿Y por qué hablamos de integridad? Porque la Biblia en primera de Juan 2:29 dice, mira lo que dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces nosotros, en medio del entorno en el cual estemos, por muy árido que sea, debemos practicar justicia, porque nuestro Dios es justo, nuestro Dios es íntegro. Muchas veces se nos delegan responsabilidades y se nos da de cierta manera una autonomía. ¿Qué hacer cuando eres cristiano y manejas las finanzas de una empresa y tienes a tu disposición las cuentas bancarias de la empresa y estás pasando problemas económicos en casa? Entonces, cuando eso pasa, un cristiano no va a llegar a sacar dinero y después yo lo repongo después. Un cristiano que practica justicia se mantiene fiel, aunque por
por muy adentro de pronto esté el ánimo y el deseo de pronto decir, yo puedo tomar este dinero de acá. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces mira que hablando del tema del entorno laboral, y voy a terminar con lo como inicié, y es que el amor es lo que mueve al mundo. Mueve las iglesias, pero mueve mi familia, pero mueve el entorno laboral. Y aunque pareciera que no, porque en las empresas se mueve el dinero, los negocios, las finanzas, ¿verdad? Los proyectos, las reuniones de junta, todo eso, sin nosotros los cristianos fuera diferente. Pero si nosotros estamos en un ambiente laboral difícil, árido, complicado, es ahí donde nosotros debemos marcar la diferencia. Es ahí donde debemos ayudar a tomar decisiones integrales y decisiones con integridad también. Entonces, que Dios nos permita el poder indistintamente en el entorno en el que te muevas, ser una influencia de bendición. Que cuando te miren, digan, ese es un verdadero cristiano, aunque está en una situación difícil, ese es un verdadero cristiano. Bueno, muy interesante el desarrollo del tema, y solo me queda una frase en mente: ya somos amados. Se abarca tanto de todo lo que nos acabas de hablar, de reflexionar. Me queda en mente esa, y espero que pues nuestros oyentes igual también hagan reflexión sobre lo que se ha dicho acá. Por lo menos a mí me queda esa frase: ya somos amados. Dios es amor y sus hijos deben reflejar ese amor, cierto, no solamente hacia Dios, sino hacia su prójimo. Sí, algo bonito que podemos nosotros pronto mostrar es de pronto sacarle una sonrisa al compañero, ¿verdad? Porque nosotros llegamos, ¿verdad?, a trabajar, y cada uno de nosotros tiene carga en su casa, ¿no? Problemas con sus hijos, problemas con su esposa, tiene que pagar cuentas que no tiene dinero como pagarlos, tiene una situación económica difícil, tiene un problema con algún familiar, tiene alguna situación, y con todo lo cargado, la gente viene a trabajar. Entonces, ¿qué va a encontrar en nosotros? Hombre, que encuentre algo sabroso, algo chévere, ¿cierto? Qué bonito es que cuando empiece la jornada laboral y cuando tú llegues, tú puedas llegar a abrazar a tus compañeros. A veces hace falta un abrazo. A veces la gente viene a trabajar y tú los ves bien vestidos, bien maquilladas las damas, pero por dentro está un corazón quebrantado, un corazón que está a punto de fallecer. ¿Cuántas personas se han quitado la vida siendo compañeros de nosotros y nosotros nunca sabíamos por qué estaban pasando? Y si de repente yo esa mañana simplemente llegué y le di un abrazo y le dije: buenos días, Dios te bendiga, hoy va a ser un día diferente, eso puede marcar la diferencia. Y entonces el amor que vivo yo, ya voy a empezar a enseñárselo a que los otros que de repente no son cristianos también puedan llegar a sentir, y voy a poder ser influencia de bendición y poder llevar algo diferente a que las personas puedan iniciar el día. Hablando de la mañana, no, pero eso lo podemos hacer en cualquier momento del día. Entonces, qué importante es que lo podamos llegar a hacer. Sí, igual pienso que a veces muchas circunstancias laborales nos llevan a hacer ciertas cosas de manera mecánica. Recuerdo yo que en el colegio donde yo estaba trabajando, los chicos, por lo menos la directora, siempre le gustaba que nosotros como docentes iniciáramos el día orando con ellos, con cada salón. Pero pues el resto de compañeros no eran cristianos, así que para ellos eso podía que lo hicieran o no. Para ellos eso no era importante hacerlo, pero para mí sí, porque igual hace parte de mi responsabilidad, ¿cierto? Y chévere, esa experiencia me gustó mucho porque era algo mecánico, porque igual chicos de octavo grado traen entre los 10, 11, 12 años, que llega un momento en que simplemente tú los pruebes y te haces el que se te olvidó orar y dice: profesor, la oración, aquí no comenzamos sin que usted ore, ¿verdad? Y es muy bonito esa parte. Mira lo siguiente, y con esto de pronto ya cierro esta parte. Yo trabajé durante muchos años en el Colegio Adventista en Barranquilla, en el Max Trumer, y
cuando yo empecé a trabajar ahí, yo tenía poco tiempo de haberme bautizado en la iglesia. Y para mí fue una experiencia tan hermosa que se respiraba un ambiente tan bonito cada vez que iniciamos la jornada laboral. Y nos reuníamos y orábamos y hacíamos el devocional. Y eso fue años. Yo pasé, creo que fueron 7, 8 años en el colegio adventista. Después que salí de ahí, entré al ámbito, al ámbito corporativo. Y empecé a trabajar en una empresa. De ahí en adelante he trabajado en empresas, hoy día soy independiente. Pero en ese momento empecé a trabajar en una empresa donde empezamos a trabajar a las 7:30. Y yo me recordaba que nos reuníamos como en una mesa como la que estamos aquí, cada uno con su computadora ahí al frente a las 7:30. Y era tan raro el hecho, yo después de haber 8 años no iniciar una jornada sin una oración, sin leer una matutina, un texto bíblico. Y yo llegar ahí y a las 7:30 lo primero que decía María Esther, mi jefe, era, bueno, abriendo aquí el archivo, empezamos la reunión sin nada. Es decir, íbamos a ir a trabajar solamente. Entonces era tan raro, pero en la medida en que la gente fue conociéndome, entonces y sabían que yo era cristiano y sabían el tema del sábado y se empezaron a dar cuenta de algunas cosas. Entonces ya esa reunión, en ese momento, yo no sé si todavía lo harán, pero tomó un entorno diferente. Entonces ya empezamos en algún momento a iniciar las programaciones diarias de reuniones con una oración por lo menos, y todo lo que eso puede impactar. Y cuántas personas de repente después de esa reunión se acercaba y me decía, oye, lo que diste en la oración, eso me tocó porque estoy pasando por esto. Entonces, cómo nosotros desde nuestro rol en una empresa podemos impactar de manera positiva o negativa, ojalá siempre fuera positiva, ¿no?, en la vida de las personas que nos rodean. Es importante eso. Bueno, la fe cristiana nos ayuda a tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Y traemos dos ideas en esta hora para desarrollar de manera rápida cómo la fe, nuestra fe, nos ayuda a tomar decisiones. Por lo menos en la perspectiva bíblica, la oración y la guía del Espíritu Santo, lo importante que es. ¿Cierto, Gustavo? Así es. Y hay ejemplos, ¿no?, bíblicos donde personajes como Abraham, como Moisés, como Esther, la reina, se movieron en entornos, ¿cierto? Y la fe fue determinante para el éxito. El mismo José, el soñador, ¿cierto? Mira que él llegó a un lugar de influencia. El mismo Daniel llegó a un lugar de influencia y su fe jugó un papel fundamental. Su vida devocional, su vida de oración, su testimonio, eso primó, de tal manera de que el impacto que tuvo en la sociedad de ese momento fue tan grande que ellos llegaron a tener una posición o un lugar de posición importante en ese momento. Así es, mira que muchas veces nosotros, nuestra fe o nuestra manera de actuar, muchas veces se diluyen en el tiempo por el contorno en el que nosotros estamos. Si nosotros no estamos en constante oración y que el Espíritu Santo nos guíe, podemos absorber todas esas cosas que nuestros amigos que no son cristianos hacen, dicen, ¿cierto? Porque pasamos mucho tiempo con ellos. Yo creo que pasamos más tiempo con los compañeros de trabajo que directamente con los hermanos de iglesia. Nos vamos temprano en la mañana cuando está oscuro y volvemos en la noche cuando ya está oscuro. Pasamos más tiempo. Es que a veces esos compañeros llegan a ser como parte de la familia, porque pasamos más tiempo con ellos que incluso con nuestros hijos muchas veces. Y sabes, a mí me gusta mucho en el libro de Hebreos, capítulo 11, porque dice por la fe, ¿cierto? Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Esther, hicieron. Entonces, nota que la fe es fundamental en el desarrollo cotidiano de la vida del cristiano. Y la fe nos lleva a accionar, porque dice por la fe. Por lo menos por la fe, Noé construyó un arca. O sea, por la fe no simplemente dio buen testimonio, por la fe hizo algo. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque a veces pensamos de que dar testimonio es simplemente ponerme mi corbata o decirle a la gente soy cristiano, cuando mi comportamiento es diferente. Entonces, por la fe tenemos que accionar. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Entonces es importante el poder considerar que todo lo que nos debe mover a nosotros es la fe. Mira que también es importante cómo la fe influye en nuestras decisiones familiares, en ese círculo pequeño de nuestra familia. Correcto. Y cómo no van a influir. Si por lo menos en mi caso, yo soy cristiano hace 20 años, mi esposa un poco más, mis hijos nacieron en el Evangelio.
Y ahorita estamos con mi hijo Daniel, que ya está, este año gradúa, Dios mediante, del colegio. Y ayer íbamos hablando, cuando íbamos conversando hacia la casa, y él me decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero emprender a hacer esto, quiero estudiar lo otro, voy a hacerlo de esta manera. Y qué bonito es cuando él me va diciendo todo esto y tiene a Dios ahí. O sea, él considera que Dios va a ser su proveedor, él considera que Dios le va a ayudar, él considera que Dios es su compañía. Entonces, todo eso que planificamos, como él me ha dicho, y a mí me impresiona, yo le decía ayer, oye hijo, pero cuando yo tenía tu edad yo no había planificado mi vida como tú la tienes. Y como la fe, y yo digo eso, hoy me levanté temprano en la mañana y yo dije, oye, es que él nació en un hogar adventista, en un hogar cristiano. Cuando yo nací no tenía esa influencia. Entonces de repente se me ocurre que esa influencia que él ha recibido lo ha llevado a que a la edad de 16 años que tiene él, ya lleva a tener una madurez de decir que su fe va a ser determinante en su proyecto de vida. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, haciendo unas conclusiones y haciendo un resumen muy, muy puntual de lo que hemos tratado el día de hoy, sobre la ética profesional y la conducta cristiana en el trabajo. Entonces estuvimos mirando que la integridad y el testimonio es importante porque un cristiano debe reflejar sus valores en el trabajo actuando con honestidad y responsabilidad. También tocamos el tema de amor y servicio al prójimo, basado en el capítulo de Mateo 22, 37, 40. El trato justo y respetuoso hacia compañeros y clientes es fundamental. También podemos concluir que el discernimiento en decisiones difíciles, ¿cierto? La fe nos guía en dilemas éticos, ayudándonos a actuar con justicia y sabiduría. Y también es importante el impacto en la sociedad. Así que una conducta cristiana ejemplar transforma el entorno laboral y el testimonio del evangelio. Así que nos debe quedar claro hoy estos puntos, porque somos carta leída y donde nosotros estemos debe ser un entorno diferente. Debemos ser, como digo yo, el color en medio de las cosas grises, en medio de las cosas negras. Nosotros debemos ponerle el color celestial. Así que cerrando el día de hoy, este capítulo muy interesante, me llevo, pues voy, como dice uno coloquialmente, henchido de sabiduría de lo que hemos tratado. Queremos que el hermano Gustavo nos despida en oración el día de hoy. Muy bien, ahí en el lugar donde te encuentras, te invito a que puedas inclinar tu rostro, a que puedas cerrar tus ojitos y con una actitud correcta de oración podamos orar. Dios bendito, gracias Señor, te damos por esta programación especial. Gracias Padre, te damos por cada uno de esos mensajes, Señor, que colocaste en nuestras mentes de tal manera de que pudieron llegar o pueden llegar, Señor, a la vida de muchas personas que están escuchando este mensaje. Bendiga a cada persona, Señor, que está orando con nosotros en este momento y que el impacto de lo hablado hoy sea de bendición para la vida de todos aquellos que estamos acá. Dirige, por favor, Señor, esta emisora y cada uno de los programas los cuales son creados para llevar bendición, y permítanos, por favor, Señor, seguir gozando con su presencia, que usted, Señor, guarde nuestra entrada, nuestra salida y sea nuestro escudo en todo momento. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, agradeciendo a cada uno de nuestros oyentes que nos ha permitido llegar a ese sitio, allá a su intimidad, a escucharnos. Simplemente le invitamos nuevamente a que nos sintonicen y estén pendientes de nuestro programa Viviendo en la Fe. Seguimos firmes en la esperanza. Esto es Viviendo en la Fe.